Bueno, hermano, el resto del día tenemos por nuestro querido pastor, don Guillermo Javier Serrano de Salcedo. Nunca había escuchado mi nombre así de esa forma. Y hermano Robert, un espíritu bien jovial. Ok, muy bien, familia, el Señor les bendiga. Feliz sábado, ¿cómo están esta mañana? Muy bien. Qué bueno verles. Siempre nos estamos viendo de mes en mes. De mes en mes. Eh, el jueves este que pasó, tuvimos el momento triste de despedir a nuestra querida hermana Anita Correa. Cuando estuvimos allí en el cementerio La Piedad, lo que vimos partir de este mundo fueron 3 puñados de polvo, 3 puñados de ceniza. Y no es la primera vez que me toca despedir a un miembro de iglesia viendo partir de este mundo 3 puñados de ceniza. Porque eso es lo que es el hombre. 3 o 4 puñados. Quizás yo tendré 2 puñados porque soy tan blanco, pero todos somos polvo. Todos somos polvos. Y da dolor este suceso, pero en medio de todo esto tenemos la buena noticia que el señor de 79 años que naufragó, yo lo identifiqué por el chat, también en la embarcación, ya lo sacaron de cuidados intensivos, ya está en cuarto, está respirando por sí solo, sin máquina, y ese hombre es un milagro viviente de lo que Dios hizo por él, le dio la segunda oportunidad. Así que eso es evidencia de que Dios estuvo allí, porque si fortaleció a Chris para que nadara 3 horas para buscar ayuda, si fortaleció a Lilian para que estuviera ahí todo ese tiempo nadando con salvavidas, si fortaleció a este hombre de 79 años nadando solito sin salvavidas en alta mar, sin salvavidas de 79 años, hasta que fueron a rescatarlo. Y cuando entra al hospital, lo entuban y después de más de 2 semanas, ahorita, gracias a Dios, está respirando. Él no sabe todavía de la muerte de Anita. No sabe todavía de la muerte de Anita. Este, Esperamos que cuando esté más estable, pues se le pueda también comunicar. Así que, y quiero, ya que hoy es un día que celebramos la juventud adventista, la temática que escogí es para nuestros jóvenes. Y sí me encantaría, no sé si allí Aymar y Josué nos podrían acompañar, porque he pensado en ustedes para compartir este momento. No sé si nos acompañan por acá, será muy bueno. Quiero compartir esta temática, se titula El sentido de vivir. El sentido de vivir. Eh, y Y yo veo que hay mucho espacio entre el púlpito y ustedes, así que en cualquier momento me voy a acercar donde ustedes. Voy a compartir aquí la diapositiva a ver si esto nos permite, eh, porque hay una imagen que quiero que ustedes vean. Es una imagen que muestra, en resumen, el tiempo de la vida del ser humano. Anoche compartíamos en la casa de la hermana Gloria un momento muy hermoso y estamos haciéndolo así en distintos hogares cada viernes. Así que fue una buena noticia, hermano Edwin, que vayamos donde Miriam la próxima vez. Eso me alegra porque el Señor está, el Señor está trabajando. Así que voy a compartir por acá, a ver esta diapositiva. Me dice Joana, a ver si se puede ver. Eh, Les quiero hacer una pregunta, mientras que aquí aparece. Les quiero hacer una pregunta y esta pregunta está relacionada con, con los años que dedica el ser humano a cada cosa. Y les pregunto, ¿cómo tú has pensado usar, bueno, ya tú llevas 30, 40, no sé cuántos años tengas, pero si tú tuvieras que sumar
el tiempo que tú dedicas a las cosas cotidianas que haces y las sumas en toda tu vida, ¿cuánto termina, en cuánto termina la suma? Eh, y, y quiero que veas esta imagen. ¿Ya se puede ver? Ahí se ve. Ok. ¿De aquí que se ve? Ok, muy bien. Ok. Fíjense ustedes, familia, en esta imagen, y quiero comenzar en este momento con, analicemos esto. Imagínense que el ser humano, sumando la vida, sumando el tiempo que dedica a las cosas cotidianas, se da cuenta de que el ser humano dedica 26 años a dormir. 26 años a dormir. Y es interesante porque el Huffington Post es un periódico americano y dice que las personas dedican 26 años a dormir, pero los que se demoran en conciliar el sueño dedican 7 años para conciliar el sueño, mientras que se duermen 7 años. Demoran 11 años trabajando, 11 años, y usted sumar el tiempo que dedica en el día, en la semana, en el mes, y por 80 años en el promedio de vida de un boricua, de un puertorriqueño, sería 11 años trabajando, día y noche, sin parar. 9 años en entretenimiento, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en televisión, sea en paseos, promedio de tiempo de 9 años consecutivos en entretenimiento. Y fíjese, 4 años y medio comiendo, 4 años y medio comiendo, sin contar las toneladas de comida que consume el ser humano en su vida. Fíjense, aquí también comparte, dice 3 años viajando, 3 años viajando, 3 años socializando, en paseos, compartiendo, hablando con las personas. Demoran 3 años bañándose en aseo personal. 3 años. Y son datos curiosos porque esto va sumando el tiempo que gasta el ser humano mientras que está en la Tierra. 2 años en tráfico, espera en tapones, como dicen ustedes, en tapones, esperando de que el semáforo cambie, si hay un accidente. Gasta 2 años y medio en el baño. 9 años, 9 años, no sé qué dice acá. 9 años, me imagino que es comiendo. Y fíjense, esta parte es lo que quiero que ustedes vean. 4 años buscando de Dios, buscando a Dios. De los 80 años, ¿cuánto el ser humano dedica para sí mismo? 76. 76 años el hombre dedica para sí y 4 años, más o menos, haciendo un promedio. Eso sí, si va a la iglesia. Porque si comienza a faltar a la iglesia, si no hace su devocional en la mañana, si no comparte con Dios, si no hace obra misionera, si no hace misión, comienza a hacer menos tiempo, pero un promedio de tiempo de 4 años. La vida de un ser humano es demasiado corta. Y en los 80 años de promedio, si es que llega a los 80, porque no todos llegan a los 80, sí, ok. El promedio de vida aquí en Puerto Rico en las mujeres es de 80 a 82 años, el de los hombres es menos. Incluso Puerto Rico tiene un promedio de vida mucho más longevo que otros países en las Américas. Así que lo que quiero es que vean ustedes es el tiempo que nosotros dedicamos a Dios, el sentido de la vida. ¿Qué sentido de la vida puede conseguir el ser humano solamente comiendo, solamente haciendo, solamente trabajando, haciendo las cosas que funcionan para su vida, para sobrevivir? Pero dentro de ese tiempo, solamente 4 años dedica para Dios. Y cuando yo analizo esto, yo me hago la pregunta, cuando decimos, ¿por qué no hacemos esto para el Señor? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no? Es que no tengo tiempo.
Y 4 años se resume el tiempo que le dedicamos a Dios en los 80 años de toda una vida del ser humano. Y surge la paradoja. ¿Por qué el ser humano no tiene tiempo para Dios y aún así pretende vivir con Él en la eternidad? ¿Cómo es que el ser humano dice que no tiene tiempo para Dios y aún pretende vivir con Él en la eternidad? ¿No es paradójico eso? Dice, no tengo tiempo para Dios, pero quiero vivir con Él eternamente. Es algo extraño y esto pasa en el cristianismo secular. Y espero que ese no sea nuestro caso, pero quiero que analicemos un poco acerca de esto, porque nosotros somos la sal y la palabra le da sazón a nuestra vida. De otra forma, nuestra vida fuera como la comida que se come en Milancito, sin sal, simple, desabrida. Me ha tocado y nos ha tocado comer estos días así hasta que cumple el año sin sal. Y cuando muchas veces yo me le echo un poquito de salecita, pero cuando nosotros vivimos la vida sin Dios, es una vida y muchas veces insípida. Y, y el plato principal, este, si no lleva sal, por mucho sazón que tenga, si no lleva sal, es desabrido, es feo, no es gustoso. Pero si usted no come nada y lo que hay de plato principal es sal, tampoco es gustoso. ¿Sí? Pero la combinación de comida con sal es la combinación perfecta para que nuestro paladar pueda estar deleitándonos en comer, ¿no? Así que quiero que compartamos, que vean esto. Esto es un estudio que hace el Reino Unido. eh, Dice, hasta el 89% de las personas entre 18 y 29 años dijeron que se sienten que su vida no tiene sentido o propósito o no encuentran un significado claro en ella. En general, alrededor de 80% de todos los encuestados dijeron lo mismo. Estamos hablando de jóvenes, en el Reino Unido, de entre 18 a 29 años que no le encuentran sentido a la vida. No sé si usted pasó por ese momento, en algún momento de su vida, ha pasado en circunstancias donde no le encuentra el sabor a la comida, donde no le encuentra el sentido a la vida. Dice, ¿por qué me mato trabajando si al final no me llevo nada? ¿Por qué gasto todas mis energías, los 76 años haciendo esto, haciendo lo otro, si al final nada me llevo? Y el sentido de la vida a los jóvenes no se le encuentran porque no se dan cuenta de que vivir sin Dios y sacando a Dios de la ecuación es sobrevivir, es el intento de vida, es una vida, es el engaño de la vida falsa que el mundo nos ofrece. Y quiero que vean esto. Es una cita muy, muy hermosa acerca de nuestro tiempo. Vimos cómo el ser humano dedica el tiempo de su vida a las cosas seculares y muy poco de su tiempo, de su vida, a Dios. Y dice, nuestro tiempo le pertenece a quién. Mira, yo hago con mi tiempo lo que quiera. Y el argumento más sólido que quieren tener muchas personas es que yo hago con mi vida lo que quiera. Y creemos que somos dueños de nuestra propia existencia cuando ni siquiera lo decidimos nosotros cuando vinimos a este mundo. Y dice, nuestro tiempo no nos pertenece a nosotros, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a Dios. Dice, cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo. ¿Para qué? Para su gloria. Dice, de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Yo no sé, Saomi, si cuando eras pequeña, tu mamá te dijo, la mente desocupada, termínalo, la mente desocupada, no te lo dijeron, es taller del diablo. La mente desocupada está, no sé si ustedes se lo repitieron cuando eran pequeños. A mí, no sé si a Josué se lo decían cuando eran pequeños, pero mi mamá no nos dejaban estar sin hacer nada. Cuando nos veía que estábamos ociosos, en tiempo cuando teníamos que estar ocupados, nos regañaba y nos decía,
La mente desocupada es taller del diablo. Y en la mañana nos tocaba unos deberes. Si no estábamos en clase en el colegio, nos tocaba hacer unos deberes. A mí me tocaba el patio, a mi hermana le tocaba lavar los platos, a uno le tocaba hacer la casa. Y así cada uno tenía una responsabilidad, porque nosotros tenemos que aprender a hacer buen uso de ese talento, que es el que, el tiempo, el tiempo. Y, y se dice que son varios años, alrededor de 4 o 5 años, que dedica el ser humano al ocio. ¿Y qué es el ocio? No hacer nada, no hacer nada. ¿Sí? Si el tiempo que le dedicamos al no hacer nada, se lo sumáramos a Dios, no fueran ya 4 años, sino 9 años. Y de esa forma, Dios se complacería más al saber de que tienen hijos en la tierra que dedican más tiempo para Dios. Y no son 4, no son 5 años de su vida. Así que dice que Dios demandará de nosotros el buen uso del tiempo. ¿A qué le dedicamos más tiempo? Y fíjense que cuando el Señor pregunta, y cuando Él dice, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Y está qué? Nuestro corazón. Vuestro corazón. Y ustedes quisiera saber dónde está su corazón. Nuestro corazón está en lo que dedicamos más tiempo. Porque ¿qué es el tiempo? El tiempo es la vida del ser humano. Entre el tiempo y el dinero, ¿tú qué preferirías? ¿Más tiempo de vida o más dinero para disfrutar tu tiempo? Pues más tiempo, porque el dinero no puede comprar qué, no puede comprar el tiempo, no puede comprar más vida. Pero el tiempo, como es la vida, por eso es que dice que el tiempo es oro, ¿sí? Muchos quisieran meter el tiempo para conseguir oro, pero no, el tiempo es la vida y es un talento tan precioso porque es la vida del ser humano. Y por eso el Señor va a pedir cuenta de cómo usamos nuestra vida, cómo usamos nuestro tiempo. Y, y por eso el Señor, cuando Jesús visitó a los pescadores, estaban pescando, les dijo, seguidme, y los sacó ¿de dónde? De sus ocupaciones seculares, para que cumplieran un propósito y se convirtieran en pescadores de hombres. Que el Señor no nos pide con esto que renunciemos a nuestros trabajos seculares, para no dedicar 4 años sino 80 a Dios. Lo que sí pide es que desde nuestros trabajos seculares podamos que podamos dedicarnos a Dios. Porque mientras que el mundo quiere tomar al cristianismo para que trabajen para jefes mundanos y para empresas que se lucran a sí mismos, el Señor quiere usarnos para que donde nos coloquen, cada empresa que nos coloque, seamos lumbreras, para que seamos la sal de las empresas, para que seamos el sentido que le dé valor y que le dé esa plusvalía donde el Señor nos ha colocado. Y de esa forma el Señor quiere que nosotros seamos la sal, donde trabajamos, y de esa forma Dios se pueda honrar en nuestras vidas. Vamos a leer otra cita que tengo aquí, porque esto es ¿qué es más fácil? Les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Dar tiempo o dar dinero? ¿Qué es más fácil? ¿Dar tiempo? Mira, yo no puedo ir, pero yo te pago para que vaya otro. O, mira, yo no puedo ir a tal parte a hacer misión o a hacer lo otro, pero yo le pago a alguien para que lo haga. Es mucho más fácil para nosotros dar dinero que dar tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes creen de que el Señor busca nuestro dinero? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con tan poco, creyendo de que lo que Dios busca en nosotros es dinero. Dice, yo no te doy tiempo, Dios, pero te doy dinero. Como si Él fuera un mendigo que buscara en nosotros los chavitos. Pero no, a lo contrario, Él es el dueño de todo eso. Y el Señor no pide dinero, lo que pide es vida, lo que pide es tiempo. Y cuando nosotros he visto tantas personas que quieren entregar a Dios en los últimos días, me surge la pregunta, ¿qué prefiere el Señor? ¿Que muramos por Él o que vivamos en Él? Porque morir en Dios es fácil, pero vivir y dedicar la vida a Dios, eso es lo que el Señor busca. ¿Y cuántas personas quieren vivir la vida para sí? Y al final tener la recompensa de quien vivió para Dios.
pero realmente vivió para sí. No sé si vamos a entender. Quieren tener la recompensa de los dos mundos, de este, porque vivieron para sí, pero al final de los días quieren tener la recompensa como si hubiesen vivido para Dios. Y eso no funciona así. No es seguro vivir de esa forma, porque más que lo que Dios pide es que nosotros vivamos para Él. Y, y quiero compartir esta cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 278, dice, hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, dice, eso es todo lo que se requiere de ellos. Dicen, el tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado. Dice, pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza. Les pregunto, ¿a los cuántos años Caleb conquistó Hebrón? ¿Cuántos años tenía Caleb? ¿Usted recuerda? Tenía alrededor de 80 años, 85 años cuando fue a conquistar Hebrón. Todavía tenía fuerza y se sentía robusto como un joven. Aquí dice, mientras que el hombre y la mujer tengan fuerza y tengan salud, lo que el Señor pide no es dinero, pide es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Dice, los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Voy a bajarme un momento para estar un poco más cerca de ustedes. Cuando nosotros decidimos dedicar, cuando yo decidí dedicar a estudiar teología, fue una decisión que la tomé más o menos cuando tenía 20, 23, 24 años, y precisamente analizando esto, yo quiero prepararme para el cielo, yo quiero vivir en el cielo, y yo quisiera tener lógicamente aquí en la tierra un pedazo de tierra, un pedazo de casa, que no me lo van a llevar, se va a quedar aquí. Pero cuando Salomón, después de sus días y después de experimentar todos los placeres de esta vida, él terminó diciendo que todo lo que está debajo del sol, que es vanidad y es correr tras el viento. ¿Y qué tan vano es el hombre que dedique 76 años de su vida a cosas que se gastan con el uso? El sueño de todo hombre o familia es conseguirse una buena casa y antes de que se jubile tener su casa propia. Pero, ¿por qué surge en el corazón el deseo de estabilizarse en esta tierra cuando sabemos de que partimos de ella sin nada? Partimos de ellas con las manos vacías. Eso surge porque el Señor colocó en el corazón de nosotros la eternidad. Sabemos que vamos a morir, pero nos negamos a eso. Nos negamos a eso y por eso hacemos planes para vivir eternamente. Y creemos que si conseguimos un pedazo de tierra en esta tierra, nos vamos a quedar. Y nos queremos quedar, porque fuimos creados para quedarnos y vivir eternamente. Pero tenemos que usar sabiamente el tiempo. Anoche compartíamos que son 80 vueltitas al sol. Y después de 80 vueltitas al sol, quizás uno llega hasta las 90 vueltitas. Pero raro que llegue a 100 vueltas. Así que si usted llega a 80 vueltitas, asegúrese de que esas vueltas las haga con Dios. Porque ¿qué sentido darle vuelta a la tierra, al sol 80 veces y a la final en ninguna de esas vueltas reconociste a Dios? O de esas 80 vueltas solamente diste 4 vueltas para Dios. 4 vueltas al sol para Dios. No sé si se van a entender. 4 años. 4 años. Voy a compartir otro pensamiento porque nosotros tenemos un propósito. Y cuando hablamos de propósito de vida, Josué, Aymar está afuera, ¿no? Saomi, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de propósito? Cuando yo digo, ese celular tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene este celular cuando fue creado, cuando fue diseñado?
para llamar, hacer llamadas, hoy tenía otras funciones, pero principalmente era para eso, para la comunicación, ¿sí? Cada cosa que fue creado tiene un propósito, pero cuando hablamos del ser humano, el ser humano tiene un propósito y propósito no es decir, mira, mi propósito es estudiar enfermería, medicina. ¿Ese es un propósito? Tenemos que diferenciar entre meta, propósito y objetivo. La meta requiere una fecha, ¿sí? Yo necesito que entre 3 meses para el 20 de junio yo esté listo con esto porque necesito pasarme este examen y comenzar. Es una meta, tiene una fecha, tiene un objetivo claro. Pero propósito es mucho más elevado que una meta. Nosotros estamos llenos de metas, ¿sí? En el año comenzamos con varias metas. Yo quiero subir de peso, yo quiero subir de peso, yo quiero subir de peso y haciendo algo para subir de peso. Otro está bajando de peso y cada uno tiene sus metas, ¿sí? Pero eso no es mi propósito. Mi propósito de vida no es subir de peso. Porque si fuera eso, entonces cuando lo logre, pues ya me puedo ir de este mundo porque logré mi propósito. Pero no, mi propósito de vida va mucho más allá que una meta. Va mucho más allá que un estudio. La hermana está estudiando, pero su propósito no es graduarse. Eso hace parte de una meta, de un plan que ella tiene. Su propósito es utilizar eso como una herramienta para alcanzar algo mucho más elevado. Pero el mundo vive dentro de metas y objetivos, pero sin propósito. Porque ¿de qué sirve que el mundo sea enfermero, sea médico? Y el mundo está lleno de profesionales. Y el Señor no quiere que los hijos de Dios sean profesionales más. Porque ¿de qué sirve o qué cambio nosotros o qué diferencia nosotros damos en el mundo si somos profesionales más? Y tenemos a Cristo en el corazón, pero no tenemos propósitos en Él. Somos unos profesionales más y quizás somos más morales que los otros, pero no nos hace distinto a ellos, porque no tenemos propósito. ¿Con qué propósito nosotros damos la vuelta al sol 80 veces? ¿Cuál es el fin? Son 80 vueltitas. ¿Con qué propósito le estamos dando la vuelta al sol 80 veces? Porque cuando nosotros vemos el propósito por el cual Dios creó al ser humano, nos damos cuenta que el propósito demanda que sea eterno. ¿Sea qué? Eterno. La característica de que el propósito exista en nuestra vida es que sea ¿qué? Sea eterno. Estudiar enfermería o estudiar una carrera no es algo eterno, ¿sí? La profesión no es algo eterno, la profesión no me define a mí, porque cuando yo pretendo que la profesión me defina, oh, eso es peligroso. No, no, a mí no me llame William, me llama doctor, porque yo estudié esto. Eso es peligroso porque mi identidad no es un título académico. Eso me hace crecer intelectualmente, pero lo que me hace a mí no es un logro académico. Lo que me constituye a mí en mi identidad, si no es Cristo, no tengo identidad. O la tengo falsa. Pero mire lo que dice esta cita. Dice, he visto que aquellos que viven con un propósito, que procuran beneficiar y bendecir a sus semejantes y honran y glorifican a su Redentor, dice, son verdaderamente ¿qué? Son verdaderamente felices, son dichosos. O no nos estamos gozando, hermanos, cuando vamos allá y compartimos con los chicos. No se lo goza usted cuando beneficia y ayuda a una persona, uno se lo goza. Ese es el sabor dulce de vivir en Cristo, de vivir para Cristo. Y no es algo del otro mundo, es algo tan sencillo como servir. El Señor nos ha traído a este mundo para que le sirvamos a Él y seamos los instrumentos en esta tierra de servicio. Así que dice que las personas que se dedican a beneficiar y bendecir, dice, ¿son qué? ¿Son qué? ¿Felices? ¿Son felices? No. Son verdaderamente ¿qué? Verdaderamente felices, porque el mundo vende una felicidad que es pasajera, pero no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque no es duradera. Pero esta felicidad que ofrece Dios, dice, es una felicidad verdadera. Dice, aquí en la tierra, mientras que el hombre que es inquieto y que está descontento y que busca esto y prueba aquello, esperando encontrar felicidad, siempre se está quejando y está descontento.
Y anoche hablábamos de Elvis Presley, porque Elvis Presley, usted sabe de que Elvis Aaron Presley, él fue un hombre que tuvo todo, tuvo mujeres, tuvo fama, tuvo riqueza, tuvo de todo. Y a la final se suicidó porque no encontró felicidad. No le encontró sazón a la comida, no le encontró sentido, no le encontró sentido en darle vuelta al sol. Y el Señor nos ha traído a este mundo para que cumplamos este propósito, para que sirvamos. Y dice que sea vuestro deseo hacer el bien y actuar fielmente en el desempeño en vuestra parte de la vida. Sabe que cuando yo estaba en un ministerio hace algunos años en Venezuela, había un chico que yo admiro todavía. eh, Él hacía sus trabajos seculares, pero en medio de su trabajo, él siempre llevaba de su casa o donde dormía unos papelitos. Esos papelitos llevaban pensamientos de ánimo, pensamientos espirituales, un versículo, y se los daban a las personas, se los entregaban. Un acto bien bonito. Y cuando se le entregaba a la persona, él se iba y la persona se quedaba leyendo. Y puede ser un pensamiento de ánimo, quizás esa persona está pasando por un momento difícil, ese papelito le aumentaba esa endorfina, esa buena energía. Y, y algo tan simple como eso en nuestro trabajo marca la diferencia. ¿Quién ha hecho eso? Algo tan simple como eso. El servicio, la buena influencia, un abrazo, estoy orando por ti, amigo, estoy orando por ti. Son cosas tan simples, pero es que el Señor nos ha llamado para que en los 9 años que estemos trabajando, 11 años que estemos trabajando para el mundo, enriqueciendo al mundo, seamos luz al mundo. Pues no estemos trabajando sin propósito. Porque si el propósito es trabajar simplemente ganar dinero y pagar el bill, eso no es propósito. Eso no es propósito. El Señor nos ha llamado para que en los 11 años que estemos trabajando, o 13 o 14, no importa, trabajemos con propósito. Porque si trabajamos para tener dinero, como yo veía esta semana, un muchacho que decía, mira, yo trabajo para conseguir la gasolina y la gasolina me la gasto para ir al trabajo. Y mi dinero, decía, ¿y mi dinero? ¿Qué sentido tiene tú que trabajar para la gasolina, pero la gasolina te la gastas para ir al trabajo? Eso es vanidad. Y así se la gasta la vida del hombre, consiguiendo las cosas que después las va a perder. Y después se da cuenta de que perdió las cosas y perdió la vida. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la vida es vana si no permitimos que este propósito sea nuestro. Qué hermoso es vivir con propósito. Vivir con propósito simplifica la vida, da tranquilidad, da armonía, da felicidad. Y eso es tener también buena salud emocional. Quiero compartir esto porque Dios nos creó con un propósito especial. Y el propósito por el cual Dios creó al ser humano, Josué, ayer que me estabas escuchando, Dios nos creó con un propósito muy especial. Y ese propósito surgió en qué momento? Cuando la familia celestial perdió ¿cuántas partes de los ángeles? Tercera parte de los ángeles, y el cielo quedó ¿qué? Casi vacío, porque se perdió una gran parte de la familia celestial, se fueron. Había mucha desarmonía en el cielo, hay una batalla en el cielo, pero fueron expulsados y el cielo quedó con esa vacante de tantos ángeles en rebeldía que se fueron. Bueno, que también Dios los expulsó por su rebeldía. Así que el propósito por el cual Dios creó al ser humano, dice historia de la redención, inició en este conflicto cósmico. El Señor pudo haber creado otros ángeles para sustituir a estos que se fueron. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué se puso a crear seres inferiores a los ángeles? ¿Sí? ¿Y ustedes no han pensado eso? Si el propósito de Dios al crear al ser humano es repoblar el cielo, ¿por qué no creó a más ángeles? Porque parte del propósito de Dios es que la gloria de su ley, que fue cuestionada en el cielo, se haga vigente y se exprese en un ser mucho menor al ángel, para que en un ser mucho más inferior al ángel y mucho más débil que el ángel se dé cuenta del universo
de que la ley de Dios era buena, agradable y perfecta. Y el ser humano fue creado con el propósito de que fuera la extensión de la gloria de Dios. La extensión de la gloria de Dios. Así como cuando bajó Moisés del Sinaí. ¿Cómo bajó Moisés del Sinaí? Aquí era la extensión de la gloria de Dios. Cuando veían a Moisés, estaban viendo la gloria de Dios en el destello de su rostro. Dice que el rostro que resplandecía en el rostro de Adán y Eva, ese rostro, esa luz, dice, era la luz de Dios, de su amor abnegado. Y esa misma luz se reflejó en ¿dónde? En Moisés. Se reflejó en Jesús también cuando lo fueron a apresar. Había una luz que emanaba de él. Muchos cayeron como muertos. Pero fíjense que Dios nos creó para que reflejemos su luz, seamos destellos de su gloria. Ese es el propósito inicial. Y el propósito no se suma en algo tan simple como un estudio. Eso hace parte. El estudio es bueno, una carrera es muy buena, sirve como una herramienta, pero no es el fin. Es el medio para alcanzar algo mucho más grande. Así que dice, el padre consultó con el hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito. Miren, algo muy importante es que el propósito nuestro es descubrir el propósito de Dios. No es inventarnos uno, no es buscarnos uno, es descubrir el propósito de Dios. Porque el propósito que tiene la guitarra no lo determina ella para sí misma, lo determina quién, quien la hizo, así mismo. El barro no puede decir a sí mismo cuál es su propósito, tiene que ser el alfarero quien le da propósito al barro y le da forma al barro. Por eso aquí dice que el propósito es de Dios, es su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra y se lo sometiera a prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente. Está haciendo el control de calidad, está haciendo la prueba. Si va a pasar por una prueba, cuando pasen esta prueba, ahora sí van a vivir conmigo eternamente. Pero fíjense que dice la cita. Dice, los sometería a esta prueba para considerarlos eternamente fuera de peligro. Dice, si soportaban la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegarían a ser iguales a los ángeles maravillosos. Iguales a los ángeles. ¿Tú te imaginas a un igual a un ángel? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías teniendo el poder que tiene un ángel? Y poder para bien. Poder para bien. No solamente el volar, porque ellos son seres espirituales que tienen mucho poder. Y aún dice, Filipenses 4:13, de que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y en lectura a ese texto, Dios le expresa a Ellen G. White de que el poder humano, unido con el poder divino, se convierte en omnipotente. No porque sea ser humano, sino porque Dios es el que actúa. Dios es el que actúa por medio de nosotros cumpliendo su propósito. Y de esta forma vemos que Dios al crearnos, nos creó no para que yo fuera un simple profesional. Eso hace parte, pero no es el fin, es un medio. Dios dice que el propósito nuestro es para que fuéramos iguales a los ángeles y de esta forma repobláramos el cielo. Así que nosotros no tenemos lugar en este mundo, lo tenemos allá, lo tenemos allá, porque nuestra mansión está arriba. Así que si usted parte de este mundo sin pagar la casa, no se preocupe, porque la casa nuestra está arriba, está arriba, ¿sí? Y qué bendición saber de que nuestro propósito es eterno. No está ligado a este mundo, está ligado y proyectado al mundo venidero, a la eternidad. Así que vamos a ir concluyendo con esto. Otra vez con la imagen. ¿Cuánto tiempo ahora Dios en su propósito nos manda a dedicar para Él? Sencillo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, haced todo eso para la gloria de Dios.
Si tú descansas 26 años en esta tierra, descansa para la gloria de Dios. Si tú comes, coma para la gloria de Dios. Si usted está un trancón en cada cosa que esté haciendo en esta vida, colóquele un sentido de propósito que aporte para su eternidad. Porque en la eternidad es que tenemos nuestro tesoro. Porque el Señor dice, hacer vuestro tesoro en donde, en el cielo. Así que familia, eh, hagamos todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Si voy a estudiar, si voy a escoger una carrera, si estoy en el trabajo, no importa cuántos años trabajo, coloque un sentido espiritual a eso, porque de otra forma usted es un empleado más del montón. Y el Señor no quiere cristianos que sean de montones, sean cristianos que donde estén marquen la diferencia, que cuando entren puedan verlo ustedes como testimonio viviente y de esa forma Dios sea glorificado. Cualquiera que sea el ramo del trabajo en el cual nos ocupemos, la palabra de Dios nos enseña a ser en el cuidado no perezosos. Dice, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque el Señor Cristo, porque al Señor Cristo servís. Qué bendición es vivir con propósito. El propósito nos enfoca, nos simplifica la vida, nos hace más felices y no nos permite recorrer en esta vida eh, vanamente, vanamente. Así que familia, el Señor nos bendiga para que en este año y cualquiera que sea nuestra ocupación o cualquiera que sea las cosas que le digamos, el tiempo, le coloquemos un sentido espiritual, porque es un propósito. Y si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hágalo para la gloria de Dios. Y usted se pregunta, ¿cómo yo lo hago para la gloria de Dios? ¿Cómo yo puedo estar trabajando en la oficina, hermana Linet, para la gloria de Dios? ¿Yo cómo puedo estar visitando, haciendo cualquier trabajo secular para la gloria de Dios? ¿Cómo? Influenciando, sirviendo, orando, animando, siendo usted el Jesús que ha colocado a Dios en ese lugar. Lo que Jesús hacía, amando. Y en el amor, allí está el testimonio de cada cristiano. Así que vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el último himno, eh, como el siervo, como el siervo. Hay un lema que usted ha escuchado mucho y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que la vida sea una vida de servicio activo para el Señor. Independencia decía, si no sirve para vida, Así es, como el siervo. Vamos a cantar este himno 432. Oh, las aguas es mi ansiedad llegándome. Yo no viví y para siempre mi Señor. Cristo es mi amigo y mi hermano. Por su reglo y oh, mi Señor.
Aquí para siempre a ti, Señor. Más que a lo a ti fue solo tú. Solo tú tenía la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. Ayer yo cuando David terminó las 80 vueltas de su vida, se escribió en su lápida un hermoso epitafio. Y pregunto, ¿qué epitafio se escribirá en tu lápida? Cuando partamos de este mundo, me gustaría que en mi lápida se escriba algo parecido que se escribió acerca de David en Hechos 13:36. Dice, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, cumplió a plenitud el propósito de Dios. Sirvió a su propia generación y cumpliendo así a plenitud el propósito de Jehová. Así que qué bendición es que una persona parta después de sus 80 vueltas de este mundo con un mensaje que Dios escriba así de nosotros. Sirvió a su generación y a su tiempo con la plenitud del propósito de Jehová. Oramos. Bendito buen Dios, eterno Padre, Señor, muchas gracias porque cuando te conocimos a ti, encontramos la razón de nuestro existir, encontramos el sentido, el sabor de la vida. Aprendimos, Señor, a vivir. Gracias, Señor, porque no nos dejas como el mundo, nos dejas, Señor, con un rumbo, nos colocas un norte, nos señalas el camino. Y aparte de eso, Señor, nos acompañas en la travesía. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, porque fuimos creados, Señor, para tu gloria. Fuimos creados, Señor, para que fuéramos la extensión de tu honor. Gracias, Señor, porque tus planes son verdaderos, porque tienes planes con nosotros. Tienes proyectos y sueños con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos dentro de tus planes. Y gracias porque no creaste a más ángeles, sino que creaste a seres humanos para que creciendo en tu palabra y creciendo en tu presencia pudieran ser semejantes e iguales a los ángeles. Y así, Señor, tu propósito fuera cumplido. Gracias, Señor, porque no transitamos por esta vida como transitan los animales del campo, porque no estamos viviendo, Señor, como las plantas y los árboles, porque tenemos un propósito superior a ese, porque sabemos, Señor, de que nuestra casa y nuestra vida está contigo, porque nuestra eternidad está a tu lado, si aprendemos a vivir sabiamente. Ayúdanos, Señor, a aprovechar nuestro tiempo, que nuestra vida, Señor, aquí en la tierra sea una vida que pueda ser honra y gloria a tu nombre, que en cada cosa que hagamos, sea que comamos o bebamos, o estemos en el camino, o estemos trabajando, que en todo, Señor, dejemos la firma de nuestro amado Padre, porque el servicio y el propósito, Señor, que nos ha señalado es claro. Y coloca, Señor, en nosotros ese querer, ese deseo y ese deleite por tu voluntad. Y de esta forma, Señor, cuando nuestro día llegue y tengamos que partir de este mundo, podamos haber cumplido, Señor, tu propósito en nuestra vida. Y así tu nombre haya sido glorificado. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Familia, el Señor les bendiga. A las 4 de la tarde estaremos en La Guancha, que es una actividad de la asociación con todos los jóvenes, ya que hoy es el Día del Joven Adventista, haciendo allí un servicarro de oración, repartiendo boletos y orando por las personas en La Guancha, a las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga.